camaradas todos, que pronto será el coronado con el éxito total del pueblo antifascista contra los enemigos de la República y de la patria, que nosotros somos los primeros en defender de una verdadera patria, de paz, de cultura y de bienestar de todo un pueblo que se ha levantado para defender sus intereses, de sus hijos y de todos los antifascistas del mundo. Bienvenidos a todos y a todas a un nuevo episodio del Juventud Podcast. En apenas unos días comienza el mayor evento deportivo del año, el Mundial de Qatar. La prensa deportiva y generalista se llena de titulares sobre el Mundial. La Inglaterra de Gareth Southgate, el Brasil de Neymar o la Francia de Mbappé y otros tantos se disputan el ansiado título que se juega cada 4 años entre las mejores selecciones de los 5 continentes. En esta ocasión, Qatar acoge la cita deportiva bajo la sospecha de corrupción en la FIFA y la denuncia de numerosas asociaciones pro derechos humanos que han condenado las medidas del Emirato y las recientes declaraciones de sus lugartenientes. Algunos medios se han hecho eco de esto, pero muy pocos se han atrevido a informar sobre las condiciones laborales de los trabajadores migrantes que en un tiempo récord, desde 2010, llevan construyendo la infraestructura necesaria para albergar estadios y a los cientos de miles de personas que ya han comenzado a llegar al país catarí. En febrero de 2021, The Guardian publicó un demoledor artículo en el que informaba de la muerte de al menos 6.500 trabajadores migrantes en Qatar durante la última década. Y digo al menos porque es una cifra a todas luces falsas. Es una cifra que han reportado las embajadas de Pakistán, de Nepal y de la India, pero que otras fuentes sitúan en torno a los 15.000 trabajadores migrantes muertos en ese mismo periodo. El fútbol es un negocio muy rentable para los capitalistas patrios y para los capitalistas extranjeros. Hoy vamos a abordar el panorama del fútbol en España y también el Mundial. Y para hablar de ello, contamos con 2 invitados de lujo. Cristian Ferrer, ¿qué tal estás? Buenos días, muchas gracias. Cristian, miembro del Comité Central del Partido, historiador, colaborador también de Una Taberna de Sheffield, podcast de fútbol, y entrenador de fútbol. Exacto, sí, intento dar un poco palos a todo, pero bueno, aquí intentaré aportar lo que pueda. Y con María Álamo, que es antropóloga, militante de los CJC. ¿Cómo estás, María? Buenas, bastante bien, muy agradecida por la invitación, porque la verdad es que es todo un honor poder venir a un espacio como este a hablar de un tema que me apasiona. Muy bien, vamos a empezar un poco por el principio. ¿De dónde viene todo esto del fútbol en vosotros, esos primeros recuerdos, este contacto un poco con este deporte que muchas veces nos genera muchas alegrías, muchas, a veces incertidumbre, frustraciones? A ver, yo tengo más o menos suerte, que lo hablábamos antes, por el equipo al que sigo, pero bueno, ¿de dónde viene todo esto? Claro, tú has elegido el bando fácil, ¿eh? Bueno, he elegido el bando que gana. Y además, cuando era muy pequeño, que empecé a seguir el fútbol, cuando tenía apenas, yo creo, 8 años, más o menos tengo el recuerdo de, creo que era la temporada 2002-2003. Yo, por aquel entonces, yo soy actualmente aficionado del Zaragoza, muy a mi pesar, pero yo tengo el recuerdo de esa temporada que el Zaragoza precisamente estaba en segunda división, que fue una liga apasionante, en la que el Real Madrid, que era el equipo al que yo apoyaba en esos momentos... ¿Ya no? Ya no. Ah, vaya. No, amigos, que siguen intentando tirarme, ¿no?, por los sentimientos de cuando era joven, pero no tanto. Y se disputó la liga con la Real Sociedad hasta la última jornada. Fue una liga apasionante y yo creo que fue la primera temporada que yo seguí cada partido, de verdad, de mirar todos los resultados, intentar ver casi todos los partidos, etc. Y además luego la alegría de que esa temporada también ascendió el Zaragoza a Primera División. ¿Y tú, María? Porque yo, por ejemplo, siempre que pienso, tú eres del Atleti, y yo, de verdad, te lo digo, siempre que pienso en el Atleti, pienso en un colega mío y en ti, porque es como la persona que se me viene a la cabeza, súper fan del Atleti y demás. La verdad que todo un honor que te acuerdes de mí cuando piensas en el Atleti. Y nada, y un poco también siguiendo con lo que comentaba Cristian, yo creo que uno de los primeros recuerdos que tengo como aficionada al fútbol, como sobre todo aficionada del Atlético de Madrid, es quizá pues, a los 8 años, calculo yo también, que empecé a ser socia sobre los 6 años, que me hizo socia mi padre. Recuerdo cómo cuando jugaba el Atlético de Madrid por las fechas de San Isidro iba vestida al Calderón como una chulapa madrileña. Bien de Madrid ahí, ¿no? Sí, sí. Y luego, bueno, también evidentemente esos partidos de fútbol entre el A y el B en los recreos del colegio, ¿no? Total. Y en el polideportivo del barrio. Antes me contabas que en el TFG que habías hecho en antropología habías estado investigando sobre fútbol, ¿no? ¿Por qué este campo, por ejemplo? ¿En qué te llamaba la atención de todo esto?
Pues la verdad es que yo atravesaba un poco, no un periodo de desencanto con el fútbol, ¿no? Pero al final vas viendo un poco, pues sí, cómo está el panorama, ¿no? Ver, pues al final todo el negocio que hay alrededor, los ataques que hay a los aficionados y dije, bueno, esto es un tema que me preocupa, el fútbol es un tema que me gusta y dije, mira, tengo la oportunidad de trabajar sobre este tema y decidí hacerlo y la verdad que estoy bastante contenta. ¿Creéis, Cristian, que ha cambiado mucho el fútbol desde como esa anécdota que me contabas del final de la Liga, Real Sociedad que asciende el Zaragoza hasta ahora? ¿O en qué cosas ha cambiado y cuál es un poco el panorama actual? Yo creo que sí, porque además yo uno de los recuerdos que tengo de esas primeras temporadas, que yo era muy joven, era el tema de los horarios, que yo no fui abonado hasta muy mayor, económicamente no lo podíamos permitir, pero alguna vez sí que íbamos al partido, a la Romareda, y los partidos eran siempre generalmente los domingos a las 5 de la tarde, que era un horario fenomenal para ir con las familias y poder ir al campo, ¿no? Era un horario amable, no era tarde, al día siguiente al final se trabajaba, etcétera, era el día que estaba libre, muchas veces podías combinarlo con una comida familiar. Claro, y ahora los horarios, por ejemplo, es una de las cosas, yo creo, más llamativas, han cambiado radicalmente, ¿no? Ahora no hay dos partidos que coincidan, al final también hay un interés claro por aumentar las masas de audiencia, vender el producto, ¿no? En esa mercantilización, ese avance hacia explotar el producto del fútbol que ha cambiado, ¿no? Yo creo que eso es algo que nos hemos dado cuenta todos con el tiempo, de ya no solo los horarios, sino bueno, luego también pues, muchos más partidos matinales, partidos en viernes, lunes, que dificulta también muchas veces el poder ir al campo, ¿no? En momentos en los que estás trabajando, etcétera. Yo, por ejemplo, muchas veces yo tenía bastantes problemas para poder acudir a los partidos, porque tenía entrenamiento de los chicos a los que yo entrenaba, ¿no? Y al final mis chicos eran prioritarios. Antes que ir al Zaragoza, es de las pocas cosas que eran prioritarias antes que el Zaragoza, y claro, no podía evitar, ¿no? Y llegaba tarde, luego también problemas de aparcamiento, etcétera. Entonces yo creo que son detalles que sumando uno detrás de otro, pues van cambiando un poco el cómo se está percibiendo actualmente la asistencia a los partidos. Y, por ejemplo, comentabas el tema de los horarios y demás, entradas. Antes estábamos comentando cómo esas entradas y esos abonos son realmente restrictivos, ¿no? Para gente que viene, sobre todo jóvenes, ¿no? Que es un poco la perspectiva que queremos dar de acceso a los estadios, que realmente son precios súper altos, ¿no? Sí, yo en mi caso y un poco durante el trabajo de campo que he podido estar haciendo durante estos años, pues como parte de esta investigación fui a hacer el tour del estadio, pues presté bastante atención en cuál era el discurso, ¿no? Un poco sobre la nueva obra, sobre el nuevo estadio y tal. Y lo que me comentaron que me sorprendió bastante, ¿no? Porque también forma parte un poco del discurso propio del club, es que dicen orgullosos que son uno de los clubes con mayor porcentaje de asientos VIP del mundo. Entonces, bueno, esto yo creo que es un reflejo bastante claro, ¿no? De cómo se está un poco excluyendo a la afición pues, a través de una barrera económica, ¿no? Y sí, es una burrada la cantidad de dinero que se llega a pedir por una entrada. Estuve echando un ojo un poco a precios y tal, y vi datos de 2019-2020, si no me equivoco, de esa temporada, que la entrada media para un partido de liga eran 70 euros. Y también pude ver que el clásico que se disputó hace unas semanas, la entrada más barata eran 125 euros. Claro, realmente es muy difícil acceder a esos precios y demás. Quería preguntaros, porque lo que tú comentabas de, por ejemplo, los palcos VIP y tal, siempre se ha dicho, ¿no? Por ejemplo, el Bernabéu es como un centro de negocios. ¿Cuál es la dimensión real de todo eso? O sea, quiero decir, porque dentro de los palcos, no solamente de los estadios top élite, por decirlo así, sino en otros estadios, que es lo que tú me comentabas, Cristian, antes, se hacen negocios, ¿no? ¿Por qué pasa todo esto? ¿Cuál es la dimensión real de todo esto? Sí, vemos como en campos, no quiero decir secundarios, ¿no? Porque está muy feo para esos equipos, pero que ya no es solo el entender como el Bernabéu como el gran centro neurálgico, ¿no? de los movimientos económicos del fútbol, sino vemos como estadios sobre todo lo que más cercano me pilla a mí, ¿no? Que es la remodelación del Alcoraz, con una ampliación de palcos VIP que al final van a parar a las manos de, sobre todo, empresarios locales con un gran capital, ¿no? Constructores, etcétera, y que al final lo utilizan para sus negocios o generalmente para sus negocios o para su fin totalmente privado, ¿no? Directamente tengo en propiedad mía este trozo de estadio para lo que yo quiera, y es un modo de inversión que muchas veces incluso es en base a propias relaciones entre la directiva y los constructores que se lo ceden, ¿no? Yo también tengo eso, el recuerdo, la Romareda está muy viejita, ¿no? No tiene tan remodelado los palcos, pero yo tengo
recuerdo de amigos míos, compañeros de trabajo, etcétera, incluso jefes también, que recibían invitaciones de empresas que, pues, por convenios con los clubes y demás, tenían abonos, etcétera, que utilizaban directamente para negociar, ¿no? Y al final entra también mucho, yo creo, en la concepción de que ampliar, ¿no?, los beneficios que se pueden sacar a raíz de los partidos, a raíz de la propia existencia del estadio, ¿no? Entender el estadio al final también como una posibilidad de aumento de beneficios y ya no exclusivamente con las entradas, ¿no? Yo creo que María también antes, fuera de cámaras, nos comentaba el tema de cómo el Wanda Metropolitano tiene una propia calle de negocios. Sí, yo, eso, barriendo un poco para casa, un poco por lo que he podido ver y demás, ya no es solo este paseo que se llama el paseo comercial y es un poco el que aglutina pues, tiendas, bares, etcétera, sino en línea con el tema de los palcos. Yo lo que pude observar y lo que te comentaban es básicamente que el Wanda, en aquel momento Metropolitano, se construía ahí y con esas características arquitectónicas, digamos, con la intención de que fuese un centro de negocios y no solo un centro deportivo, digamos. Y al final eso se ve también no solo pues en los palcos, etcétera, sino en la realización de eventos por parte de empresas. Y por supuesto también el que se realicen ahí festivales, conciertos hipermultitudinarios, etcétera. Entonces se busca que los estadios no solo sean estadios, sino centros de negocios y espacios en los que se puedan celebrar eventos multitudinarios de otro carácter. Claro, y eso, por ejemplo, para el aficionado, ¿qué repercusiones tiene todo eso? Porque a ti te cambian el Calderón, por ejemplo, al Wanda, a otra zona diferente. ¿Qué consecuencias tiene sobre el aficionado? Y más allá de eso, ¿puede haber una oposición, por ejemplo, a eso? ¿O es el club realmente quien dice, mira, esto se va a hacer así y se hace así y no hay tu tía? Pues yo recuerdo que cuando estábamos en el Calderón año tras año decían, no, venga, un año más aquí. Como que estaba un poco en el aire el hecho de que sabíamos que en algún momento nos íbamos a tener que mudar, por así decirlo, pero era como, bueno, venga, un año más aquí, un año más aquí. Y evidentemente cuando ya sabemos que es definitivo, pues eso cae como un jarro de agua fría. ¿Qué pasa? Que al final, por mucho que la mayoría de la afición se oponga a ese traslado, no hay una organización colectiva, digamos, por parte de la afición para mostrar la oposición o para intentar revertirlo. O sea, yo creo que se da la batalla por perdida desde el primer momento. Claro, eso a mí, por ejemplo, me parece muy curioso porque España siempre ha sido como un país muy futbolero, por decirlo así, en muchas peñas, ¿no?, de fútbol, de diferentes equipos y tal, pero tampoco hay como esa perspectiva en un sentido organizativo de reivindicar determinadas cosas y tal, ¿no? Que también es... Sí, no, además es curioso, ¿no? Porque además muchas veces únicamente se entienden los movimientos reivindicativos, yo creo, de los clubes relacionados con el ámbito deportivo, ¿no? Como cuando sale más allá del ámbito deportivo, por mucho que, por ejemplo, ha habido muchos movimientos, el Zaragoza fue un caso hace unos años por el cambio del escudo, ¿no?, que al final se revirtió por otra vez el escudo anterior, pero realmente son muy minoritarios y casi siempre además luego ligados indirectamente nuevamente a malos resultados deportivos, ¿no? Que parece que cuando los resultados deportivos acompañan, como que se puede hacer absolutamente cualquier cambio en perjuicio del aficionado, porque al final como mi equipo está ganando, ¿no?, como que se tapa un poco con eso, ¿no? Que también luego entras en la propia concepción, ¿no?, o el aprovechamiento de esos resultados deportivos para el divorcio con el aficionado, ¿no? Al final, pues además viene, yo creo que María evidentemente sabrá mucho más del tema que yo, pero el Atlético de Madrid, que viene de una serie ascendente de éxitos deportivos, casualmente ahora, ¿no?, es también cuando empieza a adoptar esas medidas, cambio de logo, cambio de estadio, etcétera. Sí, o sea, yo creo que ahora también, o sea, más allá de lo que comentábamos antes, ¿no?, de la oposición muchas veces también a la gestión de la directiva en cuanto a pues, fichajes o lo que sea, ¿no?, pues, que el aficionado sabe que no, que por así decirlo, ni pincha ni corta las decisiones que tienen que ver con lo deportivo, etcétera. Hay como, ¿cómo decirlo?, un divorcio también simbólico, es decir, la afición siente que de alguna forma es la portadora de los valores del club, de los símbolos, etcétera, y pues ahora mismo con el cambio de escudo, con toda la polémica que ha habido este año con el tema de las rayas torcidas, pues al final la afición siente que se está pervirtiendo muchísimo lo que es el Atlético de Madrid, ya más allá de lo deportivo, en el plano un poco de simbólico y de los valores o la esencia de su equipo. Claro, al final el fútbol, quiero decir, como cualquier otro deporte, que luego hablaremos un poco también de esto, de Qatar y otros deportes y demás, al final es un negocio, ¿no? En ese sentido, el tema de la Superliga, por ejemplo, que lo comentábamos antes, o sea, quiero decir, cómo opera todo esto de la Superliga. Claro, al final realmente, ¿no? Y ha habido mucha propaganda, mucha prensa, ¿no?, ha corrido mucha tinta al respecto,
pero al final el conflicto de la Superliga con la Liga o el resto de clubes es un propio conflicto entre los propios fondos de inversión, los propios inversores que dirigen los distintos clubes, ¿no? Está claro, al final, que en este caso los principales clubes de Europa, especialmente pues, Madrid y Barça, que son los que están aquí en España abogando por la Superliga, están viendo cómo sus niveles de beneficios están decreciendo, ¿no? Vemos la crisis económica tan grande que tiene el Fútbol Club Barcelona, que se está totalmente descapitalizando en busca de intentar realmente remar hasta conseguir la Superliga y aumentar los beneficios, pero no se puede erigir, ¿no? Yo creo que es irreal, incluso a veces bastante hipócrita, por parte de la Liga erigirse como garante del fútbol popular cuando realmente lo único que están buscando es mantener su tasa de beneficios, ¿no? Y se ve claramente cuando ellos saben muy bien que la Liga no puede funcionar sin el motor económico que es Real Madrid y Barça en un momento como el actual, porque al final vemos cómo cada vez la propia industria del deporte, ¿no? Está acumulando ese capital, ¿no? De que nos sonará todo esto, ¿no? En menores manos, ¿no? Vemos como cada vez hay fondos más grandes, internacionales, que manejan 10, 12 equipos, ¿no? El Citigroup, lo hablaba con María ayer preparando este programa. Tiene, me parece que son 10 o 12 equipos distribuidos por todo el mundo, ¿no? Desde Estados Unidos con el New York City, el Manchester City, por supuesto, el Girona. Podemos hacer casi una línea perfecta, ¿no? Sí. Hasta Melbourne, que son todo propiedad del mismo fondo de inversión, ¿no? Y ahí al final lo que vemos es cómo cada vez se está agrupando en un menor número de manos toda esta propiedad de los distintos clubes y cómo cada vez hay menos pastel que repartir y empiezan los choques, las pugnas entre los clubes Estado, ¿no? Los famosos clubes Estado, los clubes tradicionales, ¿no? Como puede ser en España el Madrid y el Barça, y luego, por supuesto, también eso traslada a las propias ligas regionales, ¿no? Vemos como pues, ellas saben también que la Superliga, que es la única alternativa que hay actualmente, yo creo, para estos grandes clubes, entra en contradicción total con sus intereses inmediatos para poder mantener, ¿no? su papel en la industria del deporte. Yo creo que cuando salió todo lo de la Superliga hace unos meses hubo como muchísima polémica, muchísimo jaleo por todas partes y luego se volvió como al silencio y es algo que ahora ha resucitado un poco con el tema de la ley del deporte, que parecía que se iba a vetar la participación en la liga de los equipos que participasen en la Superliga, pero al final parece que se va a permitir. Entonces yo creo que nos deja ver un poco qué tipo de intereses hay ahí, ¿no? Y de lo importante que es que ciertos equipos no se vayan de la liga. Exacto, además en un momento de total internacionalización, es decir, vemos como la Real Federación Española de Fútbol te está vendiendo la Supercopa a Arabia Saudí, ¿no? El producto de la Supercopa, además a sabiendas, ¿no? Como se ven los famosos audios de Piqué y de Rubiales, en los cuales se dice, te garantizamos que Madrid y Barça van a competir, que van a tener un mayor porcentaje de beneficios, etcétera, porque saben al final que entre ellos no se van a pisar las colas, ¿no? Sí. Y es importante que ellos mismos son conscientes del negocio, del importante negocio que hay detrás y luego, por supuesto, la relación de estos inversores con otros diversos ámbitos del mercado, ¿no? Es decir, hay constructores, el propio Florentino, sí, ¿no? Y ACS, lo hablábamos también fuera de cámaras, ¿no? La pugna por Iberdrola entre Qatar y Florentino, ¿no? Que tiene mucha relación con la pugna entre el PSG y el Real Madrid. Claro. No, si lo quieres explicar, Pedro, porque me ha parecido... No, claro, o sea, quiero decir, al final que la gente, que los espectadores no vean el fútbol como una competencia entre diferentes clubes o tal, sino que quiero decir, es una competencia entre diferentes empresas de un tamaño mayor o menor, entre diferentes grupos o fondos, en este caso de inversión, y que eso tiene como una serie de reflejos dentro del deporte y de las disputas entre estos clubes, que eso es lo interesante, ¿no? Saber que, por ejemplo, en Iberdrola, el accionista, uno de los mayores accionistas es el grupo ACS de Florentino, llega al fondo este catarí de inversión y dice, bueno, yo voy a comprar más. Y ahora están en los tribunales, no sé qué, no sé cuánto. Claro, yo entiendo que las cosas no pasan por casualidad en este mundo y en esta vida, ¿no? Entonces, eso que comentabas tú, Cristian, de, sí, claro, ahora el Real Madrid se lleva mal con el PSG porque el PSG se baja del carro en la Superliga. Bueno, a lo mejor esto es un poco la causa de todo aquello también, ¿no? Como verlo un poco de esa forma. Luego también estábamos comentando mucho el tema de dentro de las ciudades y dentro de los barrios, por ejemplo, las consecuencias que tiene toda la mercantilización del fútbol ya directamente en los espacios públicos, ¿no? Como por ejemplo en las plazas, en las canchas. No sé si me podéis hablar de esto, porque tú, Cristian, eres entrenador de fútbol o has entrenado diferentes equipos.
¿cómo tienen, por ejemplo, esos chavales que tú has entrenado, qué dificultades tienen a la hora de acceder a un equipo, por ejemplo? Sí, yo sí ¿Cuál es me he la dado, experiencia que claro, tienes? yo me he dado cuenta a lo largo de los 10 años que he estado, estudiando, no, he estado entrenando al fútbol. También me ha tocado estudiar, me ha tocado estudiar bastante, pero bueno, que he estado entrenando al fútbol, el cómo ha ido evolucionando un poco. Eso que ya venía bastante tocado de antes, es decir, esto no es algo que haya pasado en los últimos 10 años ni mucho menos, es decir, pues viene de los últimos 20, 30 años la reducción, yo creo, de canchas públicas, especialmente en los barrios obreros, ¿no? para poder practicar deporte. Y yo lo que sí que he visto, por ejemplo, una de las cosas que más me ha llamado la atención, al menos es el caso de Zaragoza, pero pues, hablando con María ayer, que echamos un café, me lo estuvo comentando, que es algo que también pasa aquí en Madrid, seguro que pasa en muchísimos sitios, las dificultades que tienen muchos chavales jóvenes para encontrar equipos donde practicar el deporte a un precio asequible, que por supuesto ya empieza a ser una quimera que no existe, propias plazas en los equipos, plazas libres fichas libres para jugar, es decir, yo los clubes en los que he estado muchas veces o tenías al chaval desde los 3-4 años en la escuela o nadie te aseguraba que iba a tener una ficha, ¿no? Porque hay una total saturación en el fútbol base, en este caso, porque al final es el deporte más practicado, y muchos chavales que es que se les está negando la posibilidad de practicar deporte, porque claro, cada vez hay menos canchas públicas y están en peor estado, están totalmente saturadas, no tienen ningún tipo de forma de acceder mediante un precio asequible a ya sea extraescolares o otro tipo de práctica deportiva, porque no hay, ¿no? Y al final vemos cómo, además de, por no hablar ya de las condiciones de los empleados, que muchas veces se recurre a la propia motivación, al voluntarismo, para dar unos salarios muy bajos, la imposibilidad de que puedan acceder, por ejemplo, a participar en un equipo por menos de 300-400 euros, que estamos hablando que para una familia... Es algo restrictivo y prohibitivo Exacto. en muchos casos, ¿no? Más viajes, etcétera. A la vez que vemos esto, ¿no? Cada vez hay como más trabas para que los niños y los jóvenes puedan practicar gratuitamente este deporte, ¿no? Estamos viendo cómo pues eso, hay cada vez menos alternativas de ocio, comentábamos antes, ¿no? Al aire libre sobre todo. Vemos muchos carteles que seguramente los haya en muchas ciudades, ¿no? Con una plaquita con un balón de fútbol tachado que pone prohibido jugar a la pelota. Entonces, estamos viendo cómo no hay plazas para jugar, cómo hay que pagar una pasta para poder apuntar a tu hijo a las extraescolares para que juegue al fútbol. Estamos viendo cómo no se deja a los niños a lo mejor jugar al fútbol en la calle, ¿no? Y al final eso, sumado también a que cada vez las propias plazas son lugares más hostiles, ¿no? Al final asfaltadas, con poco verde, con poco espacio para que los niños puedan jugar. Pues da un panorama, ¿no? De que al final el ocio está como restringido y al final esto a qué lleva, que probablemente tu forma de estar en la calle, tu forma de poder estar echando un rato en la calle sea teniendo que estar en la terraza de un bar o haciendo algo que implique consumo, básicamente. Antes, perdonad, en el editorial estamos hablando sobre un poco la corrupción de la FIFA con el tema de montar el Mundial y todo esto. Y esto también tiene como... va por niveles todo el tema de la corrupción en el fútbol, porque es un mercado muy interesante, se mueve muchísimo dinero en las instituciones deportivas. Ya no hablo en las empresas, en los clubes, en las instituciones que regulan o que dan como esa cobertura a diferentes ligas, competiciones, etc. Y hace poco ha salido la noticia, por ejemplo, lo de la Federación Española con la selección femenina. ¿Qué ha pasado ahí? Esto fue un escándalo importante, ¿no? Yo creo, y es que bueno, se publicó un comunicado por parte de 15 jugadoras, si no me equivoco, que eran habituales convocadas por la selección, que pedían no ser convocadas, un poco alegando que habían visto su salud mental, emocional, etcétera, atacada, y que sentía que formaban parte de un proyecto que no era profesional. Al final son jugadoras de una talla bastante importante, son muy buenas jugadoras. Hay balones de oro ahí. 2 balones de oro ahí. Claro. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que a lo mejor la gente igual no está tan puesta como si se hubiese dado el caso en la selección masculina, pero la cuestión es que Jorge Vilda, que es el actual seleccionador, bueno, es un hombre que creo que creo que nunca ha entrenado en un equipo de fútbol más allá de la selección femenina. Entró a entrenar a sub-19, si no me equivoco, heredando un poco la plaza que dejaba su padre. O sea, que estaba colocado ahí, ¿no? Un poquito.
Y ya no es solo eso, sino que dicen las malas lenguas que está ahí un poco por un favor. Y es que en 2018, cuando tuvieron lugar las elecciones a la dirección de la federación, se rumoreaba que iba a votar a Larrea, que era el oponente de Rubiales, y finalmente cambió el voto, que fue lo que le dio pues, el carguito. Claro, y esto nos lleva, o sea, para ir ligándolo un poco con el tema del Mundial, porque todo el escándalo del Mundial de Qatar surge en 2010, cuando se reúne el presidente de la FIFA en aquel momento, que era Platini, con Sarkozy, que era no sé si era el primer ministro o el presidente de la República Francesa, no recuerdo el cargo que tenía, y al final acaba cambiando el voto Sarkozy por Qatar para el Mundial de este año y demás, y se destapa como todo el tema, años después, evidentemente, todo el tema de la corrupción en la FIFA, porque claro, el Mundial es una cosa súper jugosa, más o menos de media, son 3 billones, con B, lo que se genera en ganancias dentro del país y demás, ¿no? Y queríamos poner un poco el foco, yo creo, porque claro, en los medios de comunicación la sensación que a mí me ha dado personalmente cuando estoy investigando esto es que se está hablando poco del Mundial, en el sentido de condiciones laborales, por ejemplo, de los trabajadores, que sí que se habla un poquito de los derechos humanos, de determinadas cosas, por ejemplo, que ahora lo vamos a hablar con el tema de la mujer, LGTB, el acceso a estadios o cositas así, mujeres de los jugadores que comentábamos antes, pero eso no se aterriza en realidad, eso no se lleva a tierra en ningún momento. Hay un sistema allí montado, que es el Kafala, el sistema Kafala, que lo hemos estado investigando estos días, para los espectadores, porque esto no se cuenta. Habitualmente en los grandes medios, hay muy poquitos medios que lo hablan. ¿Cómo lo podríais explicar, el Kafala System? Sí, pues es un sistema que además tú te pones a estudiarlo y da miedo. Es decir, cada paso que das en lo que es este sistema es más terrorífico, porque al final no me acuerdo exactamente el número de países, 5 o 6 países al este de Qatar, que son pues, Pakistán, Sí, Nepal, etcétera, sobre todo Pakistán, la India y demás, tienen una especie de convenio, ¿no? con Qatar, a través del cual, mediante los empresarios cataríes que al final cursan una solicitud a estos países, ¿no? Si se pueden escribir trabajadores de estos países para emigrar y trabajar en Qatar, ¿no? Previo pago, por supuesto, de una suma que, si no me equivoco, rondaba los 3.500 dólares, ahora está parecido. Sí. Previo pago que era la ruina, es decir, era una inversión de muchas familias que era totalmente... Claro, y con el aval familiar, además, incluso, claro, ¿no? Sí. Estábamos hablando antes. Y luego ya veremos también, además, las condiciones en las que trabajan, ¿no? Realizaban esa inversión y un empresario del país, de Qatar, se hacía cargo como si fuera una especie de mecenas feudal. Sí, o sea, lo llaman sponsor realmente, o sea, un patrocinador al uso. Exacto, se hace cargo de ese trabajador, ¿no? Ese trabajador pasa a ser poco menos que propiedad de este empresario, está totalmente hacinado en un campo que recuerda a un campo de concentración totalmente vigilado, para que veáis las condiciones, totalmente vigilado. Solo puede salir de ahí a través de un autobús para ir a trabajar y una vez termine su jornada laboral se vuelve a montar en el autobús y vuelve al campo de concentración viviendo en casas totalmente derruidas, poco menos que en jaimas, en tiendas, en unas condiciones totalmente insalubres y al final para ganar unas nóminas muy reducidas, muy escasas. Sí. Al final este sistema lo que es que básicamente los trabajadores son propiedad, pero con todo, de los empresarios, ¿no? Al final, para poder conseguir una licencia para conducir, la empresa debe autorizarlo, para cambiarse de empresa lo mismo. ¿Y qué pasa? Estos empresarios pueden retirarle el visado a los trabajadores, haciendo que estén indocumentados y que si en cualquier momento les pillan por la calle o lo que sea, a saber. Y si no me equivoco, se han dado casos de suicidio, etcétera, que nos pueden hacer un poco ver cuál es la gravedad del asunto. A ver, o sea, esto es la hostia, o sea, pero la hostia básicamente porque, claro, Qatar lo que dice es, según los informes que además están colgados en la FIFA, dicen, no, en Qatar ha habido 3 o 4 accidentes laborales, digamos, con muerte, con fallecimiento, durante los últimos años. Y es como, vamos a ver. Entonces, tenemos fuentes como esa que nombraba yo de The Guardian antes, que 6.500. Pero es que hay fuentes que te dicen que hay hasta 15.000 trabajadores. Y lo peor de todo no es eso. Lo peor de todo es que muchas de las excusas que se ponen es muertes naturales en entornos de trabajo. Ahora bien, muertes naturales de personas, de trabajadores de 30 a 40 años. Naturalmente, si te caes de un andamio...
lo Sí, natural sí, es sí. que mueras, ¿no? Al final. Es decir, y también el entender que esto no es solo un sistema aplicado al mundial, llevan trabajando así años, décadas. Además, antes comentábamos, ¿no? La cantidad de inmigración que hay en Qatar, Sí. no sé el porcentaje, si es un 75% o más, Más o menos. de población migrante que trabaja bajo estas condiciones en Qatar, ¿no? Que es alucinante. También esa es otra, ¿no? Que parece que hay veces que se toca sucintamente a raíz del Mundial, pero olvidamos que ha habido muchísimas empresas que se han enriquecido mucho, ya no solo por el petróleo, sino pues, distintas empresas que operan en el país gracias a este sistema, ¿no? Y desde hace décadas atrás. Ujú. Claro, esto en los medios de comunicación no se comenta habitualmente, es una cosa que realmente no tiene mucho impacto porque no... ¿Por qué no tiene ese impacto? Yo creo que es lo que habría que preguntarse y demás, ¿no? ¿Cuál es, o sea, quiero decir, por qué está haciendo Qatar esto del Mundial? ¿Por qué se ofrece como sede para organizar el Mundial? ¿Qué impacto tiene en países occidentales que a lo mejor no estén familiarizados con pues, esa cultura más del Golfo Pérsico, no sé qué, de estos países, tal? ¿Por qué esto? ¿O por qué pensáis vosotros que es el porqué de todo esto? A ver, yo creo que al final, es decir, la famosa palabra, ¿no? El sport washing, a través del deporte, el intentar lavar la cara Lavadito de al cara. país, ¿no? Ya lo vimos como hace muchos años, desde hace unos años ya, por ejemplo, los grandes premios de Fórmula 1, cada vez hay más en la península arábiga, cada vez hay más, pues me parece que hace un par de años entró el Gran Premio de Arabia Saudí, el de Qatar ya estaba, hay El de bastante. Kuwait, todos El de estos. Kuwait, etcétera, y vemos como realmente es una manera de blanquear, lavar la cara a estos regímenes. ¿Por qué se hace? Porque muchas empresas están reportando beneficios millonarios. ¿Cómo no van a tener beneficios millonarios con estas condiciones? Claro, hay una pasta ahí. Exacto, y además unas relaciones que se tejen a través de estos negocios, ¿no? Ujú. A través del negocio del deporte. Vemos como, pues ya lo hablábamos un poco antes, sucintamente, con el tema del Santiago Bernabéu como centro de negocios, pues imaginaos lo que puede ser un Gran Premio de Fórmula 1, ¿no? O un Mundial. La cantidad de empresarios que van ahí a tejer relaciones, a hacer acuerdos comerciales y que sin ningún tipo de miramiento acerca de si a las mujeres les están impidiendo acceder, de si se está reprimiendo Ujú. a las personas LGTB Ujú. o si los trabajadores se están muriendo en el Tajo como llevan haciendo Ujú. ahí, por desgracia, bastantes décadas, ¿no? Ujú. Y por ejemplo, ahí María, me comentabas que hay medidas, o sea, realmente que el Estado de Qatar ha tomado medidas, por ejemplo, con las mujeres de los futbolistas, ¿no? En ese acceso a los estadios. Sí, yo creo que esto se ha viralizado la última semana, ¿no? Que por lo visto, o sea, no sé de qué forma, ¿no? Pero que les ha llegado como una circular, por así decirlo, a las mujeres de los jugadores, pues diciendo cosas como que tienen que vestir recatadas Ujú. y cosas así, que no pueden celebrar efusivamente. Ujú. Entonces, esto es solo un ejemplo de, pues, yo creo que cosas que nos dejará el Mundial, que a ver si se ven o no se ven, pero yo creo que nos llegarán noticias probablemente de, Ujú. pues un poco relativas a este aspecto, ¿no? De atentado contra los derechos de las mujeres y Ujú. del colectivo LGTB. Claro, sí, o sea, realmente es un régimen, como decía Cristian, también muy opaco por los datos que hemos visto, porque realmente a la hora de preparar un poco el programa y la investigación que hemos ido haciendo, es muy difícil acceder a todos estos datos, tanto de las muertes que se reportan como otro tipo de cosas y tal. Y ese ejercicio justo como de lavadito de cara, ¿no? De Qatar es muy interesante porque, claro, Qatar tiene inversiones estratégicas en diferentes países. En Europa, por ejemplo, creo que el país más sonado y precisamente que por eso comenzaba toda esta parte con lo del el voto que cambió Sarkozy es en Francia. Las inversiones que tiene Qatar en Francia a través del Fondo Soberano de Inversión qatarí es muy interesante porque el jeque, por ejemplo, el presidente del PSG es ministro. O sea, es ministro sin cartera del gobierno catarí y está autorizado para hacer inversiones deportivas en Europa. Entonces, hay justo toda esa... Lo que decíamos un poco antes, ¿no? Que sería un poco lo más interesante de todo esto que quedará como pozo para los espectadores. Que detrás de todas las maniobras que se ven a nivel deportivo, que por suerte o por desgracia muchos periodistas en este país no han investigado, nos han preguntado un poquito más allá por qué pasa todo eso, es porque son grandes movimientos económicos que hay detrás y grandes intereses capitalistas. Claro, exacto. Si al final realmente, si vemos cómo es ese dinero que está llegando, al final
es el que nutre también a gran parte de las líneas editoriales, ¿no? de estos países, pues difícilmente van a cuestionar, ¿no? Yo creo que más allá de que el Estado de Qatar pueda ser opaco, que sea difícil encontrar información, etcétera, es que yo creo que hay evidente interés porque este tipo de información no salga publicado en los medios generalistas. Entonces, en ese sentido, yo creo que, y también lo hemos visto nosotros ahora investigando un poco sobre el sistema kafala y sobre las condiciones de los trabajadores en Qatar, hemos tenido que tirar de otros medios y de vídeos de YouTube y de noticias así un poco más tal, porque no se encuentran cosas fácilmente. ¿Hay algún medio, por ejemplo, en el que hayáis buscado un poquito más de información para preparar el programa? ¿O qué os habéis encontrado cuando habéis accedido a estas noticias? Yo creo que lo que hemos podido ver ha sido principalmente a través de medios como la media inglesa, ¿no? Que al final sí que han hecho un poco una labor de informar sobre todo lo relativo al Mundial de Qatar, que no se está publicando en medios más importantes, digamos. Claro, y vemos como al final son, pues, por mucho que tengan un cierto recorrido, ¿no? Al final no deja de ser medios independientes que permanecen totalmente y con muchísimos menos medios, ¿no? económicos para poder investigar, realizan esta labor, ¿no? Vemos como realmente, si de verdad hubiera una voluntad de querer desenmascarar lo que pasa, es decir, cualquier otro tipo de prensa más potente, ¿no? con mayores medios, podría haberlo hecho. ¿Por qué no lo hace? Porque evidentemente interesa, ¿no? Claro. Y al final vemos como, yo creo también eso, el romper la imagen, ¿no? de que, porque se hacía cuando las primeras inversiones, sobre todo de jeques árabes en Europa, que se decía que se hacía únicamente por mero recreo, ¿no? Porque además eso lo decían los medios de comunicación, con muchísima hipocresía, que ellos que vienen aquí únicamente porque quieren un juguete, ¿no? que les interesa el fútbol y están invirtiendo porque es un juguete. No. Ellos saben muy bien que ese dinero reporta unos grandes beneficios, ¿no? Lo que pasa es que no te lo van a decir así. Claro, al final ellos saben que es una vía de entrada al mercado europeo, es una vía de relación, ya no solo por el fútbol, que ya de por sí es un negocio lucrativo, pero tú lo comentabas al final con el famoso jeque del PSG, tiene una clara influencia en las propias dinámicas del propio país gracias a las relaciones que él al final no deja de ser poco menos que relaciones públicas en Europa. Y él es el que garantiza ¿no? Esas relaciones comerciales con gran parte del empresariado europeo, ¿no? Y eso es lo que interesa. ¿no? Lo que les interesa y por lo que interesa no desvelar ciertas relaciones, ¿no? Y sobre todo esas corrupteras, ¿no? que comentabas también antes, que bueno, pues existen porque al final si hace falta, si están en compromiso esas ganancias, pues se va a tapar de una manera o de otra. Claro, sí, o sea, quiero decir que esta corrupción es inherente, ¿no? Que no lo piensen los espectadores, que sea como algo inherente simplemente al mundo del fútbol, al mundo deportivo, sino que es inherente al propio sistema, ¿no? Como tal. Una pregunta complicada. Boicot sí, boicot no al Mundial. ¿Qué pensáis vosotros? A ver, yo creo que aquí hay pues un falso dilema, ¿no? Realmente. O sea, quiero decir, por mucho que de manera generalizada se llevase a cabo un boicot al Mundial, que no se viesen los partidos o lo que fuera, el Mundial va a seguir siendo rentable. Entonces, no sé, o sea, entiendo que son legítimas las razones por las cuales la gente se plantea hacer el boicot, pero también hay que saber que probablemente, aunque de manera masiva no se viese el Mundial, probablemente tampoco influiría demasiado. Sí, yo creo que eso además se puede relacionar con muchas otras cosas, ya al margen de lo que es el boicot o no. Es decir, cuando se hacen estos grandes eventos, en la cantidad de dinero público que se desvía a estos intereses privados, lo vemos con las Olimpiadas, ¿no? Realmente, objetivamente, las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos tienen un balance negativo. ¿Por qué? Porque se utilizan para desviar ese dinero público, esa inversión pública hacia arcas privadas, ¿no? Es un negocio redondo para gran parte de los empresarios y por eso hay tantísimo interés, ¿no? Aquí Madrid, por ejemplo, lo está intentando durante muchos años, Barcelona lo hizo en el 92, en Atenas todavía están pagando públicamente las Olimpiadas de 2004, pero hubo muchísimos empresarios que se llevaron importantes beneficios de las mismas, pues al final el Mundial funciona parecido, ¿no? El interés que hay también por parte de esas empresas que ejercen presión, ¿no? Para que se celebren en determinados sitios, porque al final es un estímulo de negocio y eso es algo yo creo también bastante interesante comentar, que cada vez más el aficionado o el visionado de estos partidos importa menos. Es decir, lo decía María, el Mundial va a ser rentable, aunque no lo viera nadie. Es decir, porque eso pasa, por ejemplo, lo comentabas antes con el Mundial de Fórmula 1, lo que es económicamente arroja unos
unas pérdidas enormes a lo que es económicamente la organización de las mismas, pero sigue siendo rentable para quien tiene que ser rentable, ¿no? Claro. Que para ellos son las empresas que participan y que gestionan estos eventos, ¿no? Que fuerzan para que estos eventos se den en un sitio u otro, porque al final es un desvío claro de dinero público hacia estas empresas. O sea, yo creo que con esto y también con lo que comentábamos antes, al final lo que estamos viendo es como cada vez el aficionado al fútbol cuenta menos, y no solo en lo relativo a las decisiones sobre su club, ¿no? sino en general. O sea, realmente cada vez importa menos o cada vez realmente juega un menor papel lo que puede ser pues, los abonos de temporada o lo que sea en función, o sea, en relación a los ingresos que recibe un equipo. Pues con estas últimas reflexiones nos quedamos. A mí se me ha pasado súper rápido. Están cortando ya fuera de cámara tiempo. Y nada, sobre todo esperamos que a los espectadores les haya quedado como ese pozo y esa información que les pique un poco la curiosidad para buscar sobre la organización del Mundial, sobre las corruptelas estas que ha habido, sobre las inversiones que tiene Qatar en Europa, y que vean realmente como toda esa cara que solo se ve como la punta del iceberg, y en muchos medios solo se ha visto esa punta del iceberg, pero que detrás de todo eso hay unos entramados de la hostia, y estamos hablando antes de la competencia entre diferentes capitalistas en diferentes países, ¿no? Y nada, ha sido un placer teneros a los dos aquí. Muchas gracias por Gracias. Siento que se nos han quedado muchas cosas por decir, pero bueno. Otro día hacemos otro programa de antropología, de entrenador de fútbol, de lo que queráis, ¿vale? Nada, muchísimas gracias. Y nada, daros las gracias también a vosotros. Hasta el próximo episodio y un saludo proletario. Será el coronado con el éxito total del pueblo antifascista contra los enemigos de la República y de la patria, que nosotros somos los primeros en defender de una verdadera patria, de paz, de fortuna y de bienestar de todo un pueblo que se ha levantado para defender sus intereses, de sus hijos y de todos los antifascistas del mundo.